Rubén Anzoátegui y doctora Romina Sánchez para que nos cuenten cómo accionar civilmente ante este tipo de denuncias. Un aplauso para ellos. Buenas tardes a todos. Desde ya agradeciendo la presencia de todos ustedes y en especial destacar la sensibilidad de la diputada Montenegro, que nos ha convocado para tratar problemas del ciudadano, de la gente, del que sufre y merece justicia. Nosotros estamos en la intención de hacer todo lo posible por encontrar el camino de la justicia, que está, pero no se busca ni se profundiza. Por eso yo ahora lo que quiero tratar es de señalar un panorama de lo que está pasando y cómo se puede encontrar el camino de la verdad y de la justicia. El fuero de familia es un fuero muy especial porque trata sentimientos. Entonces, siempre sostenemos que no es un ejercicio de la profesión para litigar, es para encontrar soluciones y caminos que hagan a recuperar a la gente ciertas situaciones que perjudican a ellos mismos desde sus sentimientos y fundamentalmente a los niños que están en medio de una batalla que no saben de qué se trata, no tienen nada que ver, pero sufren y quedan secuelas para el futuro, y eso es lo que todos tenemos que tratar de evitar, no solamente los progenitores. Acá tenemos que participar los magistrados, los asesores de la justicia, los abogados, porque en la medida que todos colaboremos, vamos a llegar a que estos principios se cumplan y que las injusticias cada vez sean menores. Yendo a las falsas denuncias, les puedo en breves palabras desarrollar el camino de una falsa denuncia. Se inicia en la OED, que es la Oficina de Violencia Doméstica, quien toma una declaración, todo lo que se dice es verdad y está obligada a hacer un estudio interdisciplinario y dictaminar qué grado tiene la denuncia en cuanto a si es una tremenda denuncia, si es una denuncia de media posibilidad de ser perjudicial, y nunca hay denuncias que son falsas. Y es muy evidente y es muy racional que no puede haber todas las denuncias que se hacen ser todas verdaderas. Y por eso tenemos un observatorio que está trabajando en ese tema, porque tenemos que separar la paja del trigo, la verdad de la mentira. La OED establece una valoración de la denuncia y lo pasa al juzgado civil, y si hay una acción penal que le preguntan a la parte si la quiere instaurar y si es realmente una situación muy seria, lo hacen de oficio, y al juzgado civil a los efectos de que establezca una medida inmediata. El juzgado civil lo pasa el expediente a la defensora de menores y con ese dictamen toma una medida. Como es una medida cautelar, la toma en forma inmediata y de cumplimiento efectivo. La diferencia con otro tipo de medidas es que acá no se discute mucho en un principio y que es eminentemente preventiva. Pero a veces la prevención es innecesaria si hubiera una evaluación cierta y seria. La ley o el procedimiento legal para este tipo de situaciones es muy clara y muy concreta. Lo que pasa es que no se aplica, porque hay dos legislaciones que son fundamentales, la Ley 24.417 y la 26.485. Esas establecen que el juez tiene la obligación, bajo pena de mal desempeño de sus funciones, dentro de las 48 horas citar a las partes y después recién tomar la medida que considere conveniente. ¿Qué significa eso? Que citando a las partes toma una visión clara y concreta de denunciante, denunciado, y además puede hasta conocer a los niños si los hay. Y dentro de los 10 días tiene que tener un examen interdisciplinario
que lo hace una de las organizaciones oficiales, el cuerpo interdisciplinario que se ocupa y por ley está obligado dentro de los 10 días dar un pronóstico y en el transcurso de los 30 días un examen definitivo. Esto no se cumple, entonces muchos acá estarán pensando en su problema y en si alguna vez lo citó el juez, cuando tiene la obligación de citarlo dentro de las 48 horas con su presencia. Esa es una de las situaciones que estamos obligados a hacer que se cumplan. Y los responsables, además de la magistratura, también somos los abogados, porque si no lo hacen lo tenemos que pedir. Después se toma una medida y la ley también dice que esas medidas que toman tienen que ser con fundamento y por tiempo determinado y cada una de ellas. No puede tener medidas prolongadas, en alguna medida reemplazarlas por otra igual de otro tiempo distinto o igual, o hacerlas indeterminadas cuando dicen, cuando termine la causa penal resolveremos este tema. Eso no es lo que dice la ley ni lo que dice el procedimiento. Entonces, nos encontramos en un camino que es tortuoso, porque ni siquiera los que tienen que hacerlo cumplir, lo cumplen, ni los que obligan a hacerlo cumplir, que son los abogados, tampoco obligan. Entonces, llegó un momento en que nos tenemos que poner en una vereda o la otra. O hacemos cumplir la ley o nos dedicamos a otra cosa, porque la ley está para ser cumplida y por todos. Entonces, ese camino necesariamente, como ustedes están acá y lo están sufriendo, termina mal porque no se cumple. Entonces, ¿cuáles son las herramientas necesarias para que eso se cumple? Los abogados tienen que inmediatamente, de que no se cumple la audiencia de 48 horas, solicitarla. No cumplen con el estudio interdisciplinario, solicitarlo. Y excusa que ponga el juzgado, cualquiera sea, apelar a la Cámara. Y les aseguro que muchas cuestiones que tenían mucho tiempo y que no se solucionaban, se solucionaron en la Cámara. A mí me ha pasado en varias ocasiones. Y en una de ellas, la más, digamos, puntual, nos recibe a todas las partes y al cuerpo interdisciplinario de psicología de la Cámara Civil para interiorizarse de la apelación. Después que todos hablan, uno de los camaristas me pregunta, doctor, ¿cuánto hace que usted está en este juicio? El juicio tenía 3 años. Le digo, 4 meses. Ah, dijo, se resolvió todo. Ordenaron la restitución del hijo a la madre y estudios para todos y se resolvió el problema. Bueno, hay que ir a la Cámara porque en la Cámara se resuelven los problemas. A los jueces hay que solicitarles que cumplan con la ley. Y si no, vamos a la Cámara. Si nos ponemos todos en esa tesitura, las cámaras van a decir, acá está pasando algo. Hay que buscar soluciones y a lo mejor es muy necesario instruir a los magistrados y los organismos que asesoran a la magistratura que intenten cumplir con la ley, y digo intenten porque el problema que es paralelo al que estoy hablando, que las instituciones que tienen que hacer estudios están abarrotadas de trabajo. Cuerpo médico forense, Ministerio Público Tutelar, la Cámara Civil. Entonces, necesariamente el Estado tiene que poner el dinero necesario para que se multipliquen los profesionales que hacen estos trabajos o crear organizaciones paralelas a tal efecto. Entonces, este es el tema desde el punto de vista estrictamente procesal, pero hay otro tema también que es superior, que es el incumplimiento de las leyes nacionales y el incumplimiento de la Constitución Nacional. Acá no se respeta el principio de inocencia, la igualdad ante la ley y es una necesidad para todo país que pretenda ser un país serio y con legislación que se cumpla, que la Carta Magna es la primera que se tiene que cumplir. Entonces, también les tenemos que exigir a los jueces que esos principios deben ser cumplidos. Y si ponen argumentos, que los hay muchos, vamos a la Cámara y la Cámara va a resolver si hay que cumplir o no hay que cumplir la ley. Si no hay elementos suficientes y resulta que esa persona que está denunciada hace 1 año que está en juicio, por decir poco,
la están sancionando indirectamente, porque ponerle una restricción significa una sanción encubierta, que ni siquiera va a ser legal, porque en la ley que les permite poner una primera restricción es una ley limitada en tiempo y espacio, entonces no puede ser eterna, ni puede estar con la aberración de que la establecen a los efectos de que se termine la causa penal primero. Entonces, concluyendo, acá lo que tenemos que hacer, porque acá tenemos que buscar soluciones, tenemos que terminar con ese sufrimiento interminable que todas las personas sufren estando en juicio, no viendo a sus hijos y litigando a veces innecesariamente. Tenemos que lograr que la magistratura cumpla con la ley. Los abogados exigirlo y si no, recurrir a la necesidad, como es la que están ustedes ejerciendo, de que esto se haga público y que necesariamente todos se ocupen de una situación que no puede continuar. Por lo tanto, el compromiso para ustedes es que tienen derechos más de los que les dicen que tienen. Y los abogados tienen la obligación de hacer respetar sus derechos. Y el otro tema que se me consulta mucho y que es muy importante, algunos abogados y algunos juzgados dicen que las partes no pueden consultar el expediente digital. No es así. Tienen el derecho de consultar el expediente digital y la obligación de ver cómo es su situación. Y si tienen que consultar con su abogado, lo tienen que hacer, pero con esos fundamentos. ¿Por qué? Porque cuando el expediente era absolutamente por escrito, ustedes iban al juzgado, pedían el expediente y lo podían ver. Es absolutamente prohibido para cualquiera que no sean las partes y los abogados que lo representan. Entonces, la gente tiene que exigir al abogado que haga cumplir el procedimiento. Esas dos leyes que yo les fundamenté son las que hablan del procedimiento. Los jueces también tienen que cumplir con la Constitución y en ese procedimiento la ley les da la posibilidad, que no la tienen en todos los fueros, de hacer una investigación motus proprio. ¿Por qué? Porque si el juez a su vez quiere investigar, no esté limitado para investigar, porque la investigación es la búsqueda de la verdad. Entonces, están los elementos, están las herramientas, hay que usarlas. Yo creo que esta conversación para nosotros tiene que ser un antes y un después. Mañana tenemos que salir a exigir que todos hagan lo posible porque nuestros derechos se cumplan. Y si no... Y si no es así, apelemos y lleguemos hasta la Corte Suprema. Si muchas salas de las cámaras están solucionando problemas, tenemos que seguir logrando que los solucionen. Hay sensibilidad en mucha gente y hay responsabilidad. Y los que no lo hacen, los denunciaremos, pero no vayamos al juicio político porque es muy difícil. Hay un instrumento que también es importante que lo sepan ustedes, y los abogados seguramente que lo tienen que saber, pero que lo apliquen, es el expediente administrativo, en donde uno denuncia en la Cámara por escrito las anormalidades procesales que está cumpliendo ese juzgado. En 48 horas el juzgado recibe una notificación de la Cámara para que dé explicaciones. Yo lo hago a menudo y el trabajo del juzgado cambia porque se ponen a leer el Código de Procedimientos y lo cumplen. Pero todos los abogados tenemos que hacer eso, porque con unos pocos no alcanza. Cuando todos hagamos cumplir la ley, ustedes se van a ver beneficiados y la inocencia, el principio de inocencia va a ser mucho más rápido reconocido que lo que está pasando ahora. Muchas gracias.